En algunos aspectos sí que ha mejorado, pero en lo que ha empeorado, en los que ha mejorado hay mucha más participación de la gente en todas las actividades en general. La gente se ha abierto más a todo esto. Referente a, por ejemplo, a Sodeco ha hecho una gran labor, para mí, a mi manera de pensar, ha hecho una gran labor en lo que es participar el pueblo e implicarse en cosas de la comarca que no estábamos implicados. O sea que en eso sí que nos ha unido y nos ha mejorado. Pero claro, lógicamente, lo peor de todo es que cada vez hay más paros, se cierran más empresas, y eso en un pueblo que depende prácticamente de la agricultura y tenía 3 empresas que más o menos mantenían el equilibrio, pues prácticamente está hundido, si no fuese por Consul. Que también ha cambiado mucho. Sí, claro. Con su gestión y todo, al ser ya privada y muy mercantilista, y ya no es como cuando era pública. En mi etapa, cuando era pública, que funcionaba era mucho muy mejor, distinto. Muy distinto. Ahora ya la temporalidad en el empleo se ha impuesto. Pero tu opinión en relación a lo que ha dicho Juan, es decir, también es la misma en relación a la situación general de la comarca. Vamos a ver, evidentemente los pueblos han mejorado, se tienen muchas mejores infraestructuras de las que se tenían hace 20 años, hay más inquietud, la gente está más formada. Cuando nosotros llegamos aquí en el año 80, pues me parece que había 3 o 4 titulados universitarios en Vilche, y la gente cuando tenía una titulación, también lo siguen haciendo ahora, pero bueno, en menor grado, se iba afuera, porque aquí no tenían salida. Ahora cada vez la gente tiene mayor formación, desea tener mayor formación. La gente que no puede acceder es por motivos económicos, por motivos sociales y eso. Y hay cierta inquietud en aspectos no solo económicos y eso, sino sociales, de transformación, de cambio, que en gran parte se deben indudablemente a la labor de Sodeco. Y hay temas importantes en el relevo generacional de algunas empresas que se echan en falta en otros sectores, en otros aspectos. Evidentemente, donde hay medios económicos, los hijos siguen con la empresa familiar, porque en estos tiempos es mucho más fácil seguir con lo que se conoce y con lo que se tiene que meterse en otras aventuras. Donde no hay medios, pues el trabajo en la agricultura de aquí de la zona o la ganadería es muy duro, y ser asalariado en esos sectores, además con la temporalidad que tienen y los bajos salarios y todo eso, muy complicado. Ojalá que se promovieran iniciativas que crearan más empleo y se desarrollaran. Hay un sector por desarrollar muy importante en Vilche, en la comarca del Condado, va teniendo ya su desarrollo, poquito a poco, que es el sector turístico. Yo creo que tenemos un grandísimo potencial en ese aspecto, con los 3 embalses que tenemos en el término municipal, que podían dar lugar a un montón de actividades, incluso rutas alrededor de los embalses, tanto a pie como en bicicleta, como en caballo, como lo que quiera, que no, serían totalmente sostenibles, porque no tocarías para nada el tema del embalse. Hoy está hablando ya del futuro. Sí. Presente. Yo te estaba preguntando, digo, pues llegaremos ahí. ¿Por cómo estamos? Un poco cómo estamos, pues cómo ha evolucionado, si estamos mejor o peor, ¿no? Pues que nos falta eso, nos falta un empujoncito. Porque no cala la mentalidad emprendedora, la mentalidad empresarial. Aquí seguimos teniendo todavía mentalidad de subsidiado. La mentalidad de que nos tienen que dar todo hecho. De que para empezar algo nos tienen que dar el dinero para empezar y darnos el tal, y lo único que nosotros que ponemos es la idea. Y si ni siquiera el proyecto, la idea. O sea, nos tienen que hacer el proyecto, nos tienen que demostrar la viabilidad del proyecto. Y nos tienen que poner todo hecho para que entonces ya empecemos. Y si no funciona, la culpa siempre va a ser de los que no nos han dado el dinero a tiempo, pero nunca va a ser nuestra. Habría que romper eso. Yo creo que falta, y esta hablamos otra vez de futuro, pero en fin, eso falta. Quizás a mí lo que me llame más la atención, por lo que más me gusta, es la inversión en cuestión de patrimonio y de
y de reconocimiento de muchas de las cosas que tenemos aquí, que no se conocían, no se valoraban. Eso es importante, ¿eh? Porque, según decía Pepe, a nivel turístico se podría hacer con actividades distintas, por ejemplo, en eso, pero otra parte sería la visita por ejemplo, al centro de interpretación, o incluso hacer más accesible Giri Baile en el futuro y facilitar todo esto de cara al futuro. Aquí, yo pienso que aquí es muy importante, aparte de las otras actividades, que por supuesto que, si hablábamos antes del trabajo, el apoyar aunque sea a los pequeños empresarios es fundamental, pero claro, yo hablo de lo que más conozco, que quizás sea eso, y desde el punto de vista mío, el apoyar a esto, y cada vez más, para mí es muy importante, fundamental, si queremos entrar dentro de otra deriva que no sea lo que es agricultura. ¿Y tú cómo ves? Claro, hombre, las empresas privadas, evidentemente, generan empleo. Es importante que haya iniciativas privadas, primero por el empleo en sí que crean, y luego porque demuestran a los demás que hay empresas que funcionan y que pueden crear empleo. El Añadido para mí es una empresa muy interesante, no sé cómo estará funcionando, pero el concepto de unir el tema de la ganadería del toro bravo al alojamiento rural y todo eso, sé que no es nuevo en Andalucía, que se está haciendo en otras zonas, pero que vamos, aquí en la comarca, donde tantas ganaderías tenemos, pues es muy interesante. A lo mejor habría que dar algún paso más, y con más actividades, más historias, más relacionado con la historia de la comarca, con la historia del territorio, pero vamos, y luego pues todas las iniciativas municipales, tanto las de mejora del patrimonio como las de mejora de infraestructura y todo eso, pues son fundamentales. Eso, vamos, es evidente. Eso a la larga, o a medio plazo o a largo plazo, redundan la mejora de infraestructura en el polígono industrial y eso, en que se facilite la instauración de empresas. La mejora del patrimonio, en que sea más atractivo, y cuando la gente, para que la gente venga a visitarlo, no es lo mismo decirle: aquí quedan los restos de una fuente, aquí hay una fuente rehabilitada en el entorno donde estaba. En ese aspecto, todo muy interesante. Hombre, evidentemente no somos chinos, y aquí lo que podemos aportar en nuestro producto, la identidad de nuestro producto tiene que ser la calidad. Estamos en el mundo rural las cosas siempre se han hecho con su tiempo, con sus fórmulas tradicionales, muy acreditadas, yo creo que habría que apostar. No se puede aumentar la producción de determinadas cosas, porque precisamente el sentido que tienen, la calidad que les da, por ejemplo, el aceite de primera presión o ese tipo de cosas, es que lo que hay, es que es su momento y no se puede hacer más. Entonces, la calidad y poner como reclamo, como etiqueta en el condado, la calidad de los productos del condado, a mí me parece muy interesante. Y luego, pues claro, cuidar que eso sea real, que esa calidad exista en todo lo que tenga la marca del condado, ¿no? Eso es muy importante. ¿Tú lo ves? ¿No? Sí, tanto se habla de lo de marca España, que quizás se podría trasladar aquí, ¿no? Es decir, que la calidad de la comarca del condado es como una especie de eso, de bandera, en la que, como casi decía Pepe, desde el principio que empieza a elaborarse las cosas hasta el final, lo que se consigue es como una especie de presentación de tu tierra, y la imagen que tú puedes dar viene precisamente de ahí. Yo digo, lo relaciono con lo de marca España. Todo está relacionado con marca España. Pues en este aspecto lo mismo. Cualquier actividad que se haga y que se potencie dará buena imagen de lo que es la ¿En zona. qué cosas creéis que habría que mejorar en el tema de la marca de calidad del condado Jaén? ¿O que echen falta? Yo creo que es importante el que quede claro que el valor añadido que tiene lo que se produce en Vilche es un control de calidad, y tiene una calidad que distinta de los demás porque es mejor.
¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Y si los empresarios lo han manifestado es porque son conscientes de que esta mejora en ese valor añadido de su producción es muy interesante para ellos. En ese aspecto, pues se debería cuidar la calidad de todo lo que se produjera en el condado. Incluso, no sé, yo desde mi punto de vista debería también estar presente en la actividad administrativa. Debemos hacer una carta específica de servicios de calidad en el de vuestra condado. tarea. Totalmente. Sí, Sí, sí. muy bien. Una Habrá que carta de tenerlo en cuenta, servicio ¿no? y homologarlo dentro del condado, que los servicios del condado son estos y se vestan de esta manera. Lo único que te puedo decir más que nada es sobre lo de esto que me has comentado tú, lo del sector porcino que se ha interesado. Ya en su día el sector porcino aquí en Vilche fue muy importante. Luego perdió desafortunadamente mucho peso en el mercado, que sería una cosa muy interesante, hablo de Vilche ahora mismo, de que se volviese a recuperar ¿Tú eso. crees que ha perdido? Según ellos, no. Yo creo que sí. Ellos hay menos número de explotaciones, pero el número de producción ha aumentado. No sabía que había, al haber menos Sí. menos instalaciones, había menos producción. Yo lo hacía así, la lógica. Pero bueno, me alegro que sea así. Incluso, o sea, si eso es así, lo que se puede hacer es mejorarlo. Y luego nos quedaría por recuperar una cosa importante dentro del sector, que es lo que antes existía aquí en Vilche, era la producción en extensivo, el cerdo ibérico, el cerdo rojo de Vilche, que se perdió cuando se introdujo el blanco, cuando se introdujo el York, y que quizás ahora sea el momento de empezar a introducir, darle un punto más de calidad al producto. Yo pienso que hasta incluso se podría potenciar un poquito más a la gente de los pueblos, porque yo hasta ahora lo que estoy viendo que sí, que a través de asociaciones y eso sí que se crean visitas, ponerse en contacto, y lo ideal sería precisamente eso, alguien a carácter particular o a través de cualquier, no sé, Claro. bueno, asociaciones ya están, pero conseguir moverlo más todavía incluso a nivel privado, de decir, Sí. pues vamos a juntar una serie de personas de X edad, o en fin, hacer los grupos como se piense o como se quiera, pero promocionarlo más, incluso, más todavía. Está muy bien promocionado, pero yo creo que habría que meterse más todavía, porque es que la misma gente que ahora mismo dice, va, eso es un museo, cuando lo ven, lo visitan y se lo explican y lo han comprendido, estos ya van haciendo publicidad Claro. de los museos. Y para mí es fundamental el que se haya creado esto, porque es que además insisto, es que sigue uniendo, todas estas cosas siguen uniendo más a la zona del condado, que es importante que se siga sintiendo uno del condado. Claro que sí. Yo creo que esto habría que potenciar la generación de sinergia entre los distintos centros, aprovechar cada uno en qué se complementa con el otro. Y no solo que se conozcan entre sí, sino que se relacionen entre sí de la manera más estrecha posible. Estoy pensando, bueno, desde hace mucho tiempo, en programas de ordenador. Por ejemplo, hay juegos que tienen su marca comercial y tal, pero que permiten la introducción de lo que se llaman DCL, de adiciones al juego ambientadas en una época, en un momento determinado, que se incorporan a la plataforma, por supuesto sin remuneración ninguna, pero que evidentemente sirven para difundir algo, ¿no? Estamos en un territorio de tránsito en el que hay muchísimos acontecimientos históricos superpuestos y en el que se permitirían hacer, coincidiendo con los museos, pues
aplicaciones informáticas que se difundieran a nivel mundial, porque eso tiene una difusión mundial y de alguna manera se podían fomentar. Pero no solo eso, sino que las sinergias que pueden producirse con la recreación de acontecimientos en que han participado varios pueblos, en que con recreaciones históricas en que participen, por ejemplo, estoy pensando en los íberos, ¿no? Pues que haya un grupo de recreación histórica en el condado que recrea a los íberos de la zona, uniría a los pueblos y yo lo haría participar junto con Cástulo en temas de recreación, que no solo se celebrarían en Cástulo y tal, sino también en los pueblos del condado. Se podrían aprovechar, lo mismo que se aprovecha la plaza de toros de Linares, se podían aprovechar las múltiples placitas que hay en la ganadería de la zona para montar muchos tipos de espectáculos relacionados con ese mundo. Y eso pues llevaría, pues no sé, a la construcción de los elementos de la recreación necesarios, desde el equipamiento, sí, incluso la documentación, claro, incluso la guionización de todo eso, en fin. Yo sí, creo el mundo que recreacionista incluso se ayudan unos a otros y te claro, apoyan y te van dando una serie de claves. Yo lo sé porque ahora estoy ahí en Bailén y me han comentado mucho esto de la ayuda entre ellos. para que la gente participe en algo se lo tiene que pasar bien. Y para que se lo pase bien, hombre, primero tienes que crear las condiciones para que se puedan hacer las cosas, tienen que conocerlas, tienen que fomentarse un poquito, tienen que difundirse, tienen que contarse, explicarse. La jornada histórica está muy bien porque se difunde la historia y todo eso, pero si además se vive, es mejor. Y si se le enseña a los colegios, a los niños, como se ha hecho en Linares con la jornada de los ludus gladiatorios, los niños se lo han pasado muy bien y ya creas cantera, porque esos niños van a querer después divertirse y incorporarse a la recreación, pues se lo van a pasar bien. Primero le dicen a los padres que los lleven a verlo y luego pues querrán ellos participar. Pues lo mismo tiene que pasar en el condado. Tenemos una zona muy rica en acontecimientos históricos, todas las épocas, la que queramos, no solo de los íberos, sino de los musulmanes, de la época de Carlos III, en fin, de todas las épocas, y son muchas de las cosas en que se podrían trabajar. Pues en ese aspecto, relacionar los pueblos entre sí, fomentarlos, porque la gente de lo que no conoce, aquí si se promueve la Semana Santa, la gente se afilia a las cofradías y saca a los santos. Si se promueve un club de moteros, la gente se compra sus camisetas, sus cascos y sus motos y tal, y tenemos un club de moteros, que se llama Bárbaros de Vilche además. ¿Se llama? Bárbaros de Vilche. Bárbaros de Vilches. O sea, las cosas que la gente se lo pasa bien, pues evidentemente salen adelante. Por no mencionar las peñas deportivas, ¿no? Las del Barcelona y tal y igual, y la gente pone su dinerito todos los meses para tener su local, tener su televisión grande y poder reunirse allí y su actividad cultural, ¿no? Pretexto después para tomarse una cerveza, pero bueno, también es cultura. ¿Y quién tendría que promocionar esas asociaciones patrimoniales? Pues hombre, un poco promovidas desde la comarca, para que sean comarcales y que unieran pues, en principio todos los interesados y se fueran difundiendo por los colegios y tal. Aquí en nuestro centro de interpretación pues falta un poquito de contenido, y ese contenido pues podía ser algo de recreación y que participara la gente. También, no sé, algún concurso de cortos relacionados con el patrimonio, de fotografía, evidentemente, de cortos,
de obras de teatro, de guiones incluso, o de relatos relacionados con la comarca. Incluso yo creo que el mismo libro que sacamos del Condado Monumental iba con esa mira de que se recopilase un poco lo que había de patrimonio, relacionándolo con la gente del pueblo y haciendo la vivencia y preguntándole a la gente del pueblo sobre distintas cosas. Y en principio esa era la idea de relacionar a la gente con su entorno y con lo del entorno de los demás pueblos. Alguna cosa parecida a eso con esa misma filosofía creo yo que iría bien. Llamémosle, en cierta ocasión estuvimos hablando incluso de haber hecho un cómic con la historia de lo del condado y haber recopilado la historia relacionándola de los 8 pueblos, pero claro, es una labor que hay que planteársela. Sí, sí. Un corto. Un cómic que sea el storyboard de un corto. Sí. Sí, promoviendo concursos, o no sé, incluso... Claro, ideas. Sí, pero claro, eso hay que ponerlo bonito, eso hay que hacerlo bonito para que la gente se quiera implicar y se movilice para hacer cosas de esas, porque si no, como no sea una cosa que llame la atención... Yo insisto en los DCL de los juegos estos de batallitas históricas y tal, en que tú creas un premio que sea la estancia en el territorio del condado, al que haga la mejor DCL, vamos a empezar, por ejemplo, por una etapa concreta, por las Navas de Tolosa, que se incorpora venga, pues que haga la mejor ambientado y tal y que cual, y seguro que hay gente a nivel internacional, porque hay mucho friki. No, es que incluso yo pienso, ¿no?, que participarían. Que incluso esto que se sacase de ahí sí que sería ir interrelacionándolo entre los 8 entre los, claro, museos y ir haciendo una especie que claro, salga, algo que pudiera rotar entre todos los museos y que diera a conocer lo de otro pueblo en ese museo, en todos los demás, en otro museo en todos los que demás. Que no sea es que los centros de interpretación son muy estáticos. Tú vas, lo ves y ya lo has visto. ¿Y cuándo va a cambiar esto? Pues no lo sabemos. Pero si hay actividades en los centros que van cambiando, si hay proyecciones, o hay teatro, o hay conciertos, o hay narraciones, o hay cuentacuentos relacionados con el territorio, relacionados incluso con los centros de interpretación, con lo que se cuenta en los centros de interpretación, si hay con los grupos de teatro que hay en la zona, se montan teatralizaciones, que se van llevando por los distintos centros y que se hacen dentro de los centros o los alrededores de los centros. Nuestro tiene un sitio estupendo, desde luego, para eso. El de Arquillos también, ¿no? Los otros los conozco menos, pero vamos. Pues entonces sería cuestión de dinamizar un poquito la zona y que el grupo de Vilche pues represente no sé qué historia y vaya por y el de Arquillos pues por el suyo y tal, o que haya uno comarcal, que lo hagan todos. Ya se hizo con lo de las plazas aquellas que se venían rotando y venían haciendo monólogos, cantando y tocando algunas cosas. Eso llamaba la atención a la gente, ¿no? Pues claro que sí. Además tenemos gente muy buena aquí en el condado. No lo digo porque esté Juan delante, pero Juan es una persona muy válida para contar historias y todo eso. Bueno, contarlas. Pintarlas. Dibujarlas, sí. Para contarlas dibujándolas, ¿no? Sí. Contarlas ya No, y los guiones también se los trabajan, ¿eh? Sí. O sea que... No, sí, por eso en esos aspectos yo creo que aquí en esta zona, y por lo menos yo en Vilche, en los que nos hemos movido siempre alrededor de todas estas cosas, no tenemos ningún inconveniente en relacionarnos de nuevo con otra historia. ¿Que hay que vestirse de cartagineses y de íberos? Pues que hay que, no sé, los honderos íberos, pues mira, aquí todavía quedan cabreros que tiran la onda. Es cuestión de mentalidad. Yo recuerdo una vez aquí que querían hacer un Belén viviente, no sé si recordarás. Sí. Y se apuntó la gente, bueno. Y aprovechando todo el entorno del cerro,
para hacer un Belén ahí, y la gente se volcó, pero totalmente. Es que, que en el fondo tenemos espíritu de vestirnos de lo que sea. Sí, sí. Los adultos, ¿eh? Sí. Sabemos que es un tema infantil, pero mucho Hombre, menos, ¿eh? No, pero Y esto se está demostrando, ¿no? Con el Claro que Linares sí, y Úbeda y tal, claro. que la gente se viste. participa y además le gusta mucho. Sí, sí. El olivar se está viendo que cada vez menos. Yo no sé por qué, pero incluso yo pienso que todo lo que están enfocando de la ayuda y de las cosas, que es por lo que se está manteniendo un poco a nivel familiar el mantener el olivar, cada vez se está viendo que hay menos ayuda por parte europea, incluso se piensa que se va a perder, con lo cual ya va a ser casi deficitario total. Y no solo por eso, porque hay más cosas que atacan al olivar de secano, y es que lamentablemente el olivar de secano, Las grandes explotaciones y no solo eso, sino que, la incluso calidad se están secando las olivas. Yo soy muy mal pensado en esto. Yo creo que esto es una movida más para atacar al olivar de secano y fomentar el intensivo. ¿Qué movida? Ahora hay, el de regadío. no sé qué animal o qué bichillo es el que está ahora fomentando el que se sequen los olivos. La verticilosis, dices. No sé cuál es. ¿No? ¿Verticilo? No. Hay uno nuevo que ha salido, yo no sé, que están con miedo porque dicen que... Pero quiero entender que estás diciendo de que hay un plan preconcebido contra el olivar de secano. Sí. ¿Ah, sí? ¿Tú piensas eso? Sí, lo pienso, ¿eh? ¿Piensas que esto es un plan? Creo que sí. Esto es aquí se ha urdido un complot contra él. Pienso que sí, ¿Tú también piensas eso? Intereses. Yo, bueno, El olivar, la empresa... el olivar de secano, química y- las explotaciones familiares de olivar de secano cada vez van a ser menos rentables. Claro. Aquí la tradición que había es que tú invertías en el olivar, tú mismo te lo llevabas, o por lo menos lo gestionabas, aunque contratara a alguien que te lo llevara y tal y que igual, porque era muy fácil de llevar y era rentable, pero esa rentabilidad cada vez va siendo menor. Sí. Se van buscando formas alternativas, se va introduciendo el pistacho en la zona. Aquí ya hay una asociación, Sí. están empezando a meter el pistacho entre los olivos. Pero en la zona que se riega, no te olvides. Sí, claro, porque Es decir, se está plantando ahora mismo en la zona donde se puede regar, ¿eh? No la de secano, ¿eh? en la zona de secano es que yo no sé qué cultivos alternativos, porque no tengo conocimiento, pero que evidentemente hay que buscar alternativas, no sé cuáles serían. Sí, porque lo de Pero poner de riego, no, hombre, el riego, ya había varias intentonas y no se ha podido. si se construye, bueno, se hará la depuradora de aguas residuales, pues se constituirá una comunidad regante, como con esas aguas saldrán suficientemente limpias, pues se podrá regar un poquito, pero que no. Aquí los pantanos que tenemos pues son de regulación. Se crearon las 2 zonas regables de Guadalén y Mira el Río y por usted de contar, ya no hay más. El aprovechamiento de los pantanos pues puede tener otro tipo de aprovechamiento turístico. A mí ahora mismo se me ocurre, lo primero de todo es que no se está utilizando, no sé si se podrá hacer en un futuro, pero lo de la poda, quemar la leña de la poda, yo Bueno, sí. pienso que eso es un lujo ahora mismo que no se debería de permitir. Habría que hacer una infraestructura para aprovechar eso. Yo creo que eso es una riqueza que la estamos quemando. Ahora mismo la gente no la está llevando a la estación de Baeza, digo, no la llevan por un problema, imagino, de distancia, ¿no? De transporte, claro, ¿no? es que eso necesitaría una infraestructura mucho más pequeña. pequeñas empresas que recojan, y luego esas empresas que se dediquen a transportarlo a alguna gran central, alguna sede central donde ya no sé, manipularlo, hacerlo, no sé ya lo que luego hará Yo más. creo que se aprovecha muchísimo, pues sí podría ser un recurso. Yo siempre lo he pensado, ¿eh? Claro, en Europa la madera de olivo para la barbacoa y eso está muy valorada. Entonces el vender saquitos de madera del ramón, del residuo de la poda, triturados y en saquitos tal, que se pudieran utilizar en la barbacoa, no sería ninguna tontería. Aparte de que enriquece el suelo, triturándolo
y todo eso, que quizás lo más lógico porque está a pie de explotación y te evita abonos naturales y eso. No sé hasta qué punto, es que no sé, imagino que los Antonayas lo estarán haciendo, que son los que pioneros. más, sí, los más adelantados en ese tipo de cosas. En Europa cada vez tienen más demanda los aceites esenciales. La mayor productora de aceite o de productos ya refinados es Alemania, pero donde se produce la materia prima es en el sur de Francia. Las grandes plantaciones de flores, ¿no? Tomillo, el romero, el vetiver. Sí, que sacan, sí. Los aceites esenciales Sí, que lo sacan de las flores. Grandes plantaciones donde después de muchísimos kilos se queda... De lavanda, ¿qué tú dices? La lavanda, pero todas las plantas medicinales, aromáticas, el limón incluso, la naranja, todas las plantas aromáticas y medicinales y todo eso, cuanto más pura mejor, que están teniendo una gran demanda y se está vendiendo en un producto que ahora tiene un precio muy alto en el mercado europeo. Aquí hubo iniciativas de Cáritas en algunas zonas de recoger el tomillo y el romero y tal y destilarlo con alambique y tal y hacer esencia de romero y de tomillo a nivel, evidentemente. Pero son cosas que no llegaron a nada, en plan industrial y otra cosa. En la sierra de Granada, tradicionalmente se recogía la lavanda y se recogía el espliego, se recogían todas estas plantas aromáticas en los pueblos, en las sierras comunales que eran propiedad de los municipios. En la época de recolección la gente subía al monte, había unas grandes destilerías comunales y luego venían los representantes catalanes, compraban el producto y se lo llevaban a la fábrica de francesa o española, en fin, se lo llevaban. Todo eso se fue perdiendo, porque la gente empezó a tener otra expectativa de ingresos mucho más segura, mucho más rentable, que no estar todo el verano en la sierra recogiendo para que después se vendieran unos cuantos litros de esencias, ¿no? Pero esto ahora sí que va siendo cada vez más interesante. No sé, a lo mejor es una alternativa al olivar. Cuando yo llegué en los años 80, el olivar estaba ya bastante extendido, pero todavía existían en la zona de riego de Guadalén y Miral Río, pues la zona en que se cultivaba algodón, en el que se cultivaba los productos de la huerta, que se vendían fundamentalmente por la zona, Linares, Baeza y todo eso. Incluso en Guadalén se cultivaban las berenjenas. Mucha berenjena, ¿no? Que se vendían en Almagro. En Almagro, ¿no? La famosa berenjena ¿Y de eso Almagro. todo se ha desaparecido? Era de Guadalén. ¿Esos cultivos desaparecidos? Ahí también los olivares. Olivar. Gracias a las subvenciones de la Unión Europea, ya es todo olivar, porque es un cultivo muy cómodo. Y además es un cultivo que todo el mundo de aquí está preparado para llevar. A lo mejor introduce un cultivo nuevo, el pistacho, pues ya tienes que preparar a la gente para que sepa, para que vaya, para que no sé qué, para que no sé cuánto, ¿no? La stevia, pues lo mismo, es una planta tropical que introducirla aquí pues tiene su historia, ¿no? Que si el terreno, que si tal, pero el olivo, todo el mundo compra un plantón, uno de estos y lo riega más o menos y ahí está. Algo muy tradicional y muy cómodo para autoconsumo, porque para más es complicado, pero para autoconsumo es una apuesta de este ayuntamiento y que ha tenido una acogida muy buena por parte de los vecinos y eso, y además yo creo que es necesario en la época en que se vive incluso en los pueblos, yo creo que sentimos la añoranza de la tierra, que a todos nos gusta tener un pequeño espacio donde tenés 4 plantas que tú riegas y que luego recoges, que tal y que cual. Pues mira, las manzanas son de Italia, las lechugas también vienen de Italia, de las zonas muy poquitas, porque compras en grandes superficies normalmente,
y en las grandes superficies... Pues Pero eso es la contradicción, es decir, vivimos en el mundo rural Sí. y vamos a comprar la gran superficie de Linares, Sí, o de Úbeda, o de la sí. Carolina. Aquí en la plaza de Abasto, cuando estaba aquí arriba, que aquí venía mucha gente de abajo, de Guadalén y de todo esto con sus productos de la huerta a venderlos aquí y ese producto se consumía Claro. mucho antes que otros que te los traían a lo mejor de la Carolina o de Linares. ¿Sabes de dónde venía? Y te lo traían también directamente, que no dices, esto estaba... Tú que eres secretario del ayuntamiento, ¿existe algún impedimento legal para que se pudieran recuperar en los pueblos mercados de productos locales vendidos, como en Francia, directamente por los productores? Lo único que necesita, porque la Guardia Civil sí les va a pedir la procedencia del producto, Sí, pues y cuando eso. venga alguien que viene con Sí, ¿y eso en una cómo lo moto hace? con, Sí, ¿cómo lo hace? pues o está dado de alta como productor que tiene su huerta y tal y cual y eso, y lo puede acreditar que la producción es suya, o lleva la factura de haberlo comprado a alguien, porque si no es suya y no la ha comprado, pues mira de dónde puede venir. Aquí sería suya. Estamos en el caso hipotético Sí. de que es el productor directamente el que vende. Entonces él viene aquí y en el mercado de abasto tenemos estos vacíos, pero además se podía hacer un día a la semana, que se pudiera vender Claro. en un sitio determinado. Así se hace en el extranjero. Aquí falló lo de trabajar el relevo generacional, que aquí pasamos de tener que vivir sin más remedio de lo que se producía, a que vivir de lo que se producía era una cosa que no estaba bien vista. Ya se tiende cada vez más al autoconsumo. O sea, tú produces, yo tengo amigos que tienen en su casa un huertecillo y que producen para ellos. Y que Pero no hay sí. gente que haya dado un pasito más y que al final tiene excedente y Lo que que, dice... No. lo que sí que hacen es, por ejemplo, de aquí de La Garza, se está trayendo ahora muchos particulares, cogen su furgoneta y se van, compran los productos de allí, Y los venden traen aquí. y los venden en la calle donde viven. Sí, la gente tiene parcela ahí en la Garza, que tiene su esto, pues Más que el siempre hay gente producto de aquí. espabilada que ve el hueco Claro, y que evitan intermediarios. va y compra y te revende. Pues los espárragos se siguen haciendo, las setas, los hongos también, la caza también se sigue haciendo, la leña cada vez menos. Y el corcho tampoco. El corcho tampoco. El cisco que se hacía antes ya Claro. cada vez... El carboneo, Sí, eso ya cada vez menos. es la biomasa moderna. Es una transferencia energética. Ujú. Ujú. Y Lógicamente las de esas con las bellotas ya no tanto. Antes había mucho pastoreo, ¿no? claro, De cerdo, claro, de claro. ovejas, de vacas, claro. ¿no? Pero de abejas sigue habiendo. De ¿Qué cerdos, trashumantes ¿no? vienen aquí? Tú que controlas como ayuntamiento. Pues normalmente vienen de la zona de Teruel o los que vienen más cerca vienen aquí de la zona de Segura y eso. ¿Mucha cantidad? ¿Hay mucha transhumancia? Aquí a Vilche, bueno, a Vilche ya no, porque antes se cobraba la tasa de tránsito de animales porque venían a la estación, se cargaban en la estación y eso. Ya como no vienen no tenemos ese control, ¿no? Pero aquí en las dehesas del pueblo, a las que son propiedad del ayuntamiento, sí habrá unas 2.000, 3.000 cabezas de ganado. Eso es poco, pero vamos, los pastos son un recurso de todas las dehesas de los alrededores. Entonces, a la fuerza tiene que venir mucha cantidad. Y aparte están las vacas. Aquí, para no estorbarle a la sociedad de caza, no dejamos que pasten vacas en las dehesas del ayuntamiento. Para que no estorben a la sociedad de caza. Claro, porque si van cazando y se encuentran un bicho, menudo susto. ¿Y tú crees que habría que hacer qué? ¿Que sigan cazando o que vuelvan las vacas? Optimizar los recursos, un plan de explotación racional de los recursos. Y yo creo que las dos cosas serían compatibles. Tú dile a los cazadores ahora, y encima que no le estamos cobrando nada, por utilizar las 900 y pico hectáreas del ayuntamiento. Y además la gestionan ellos, tienen sus guardas, ellos allí hacen todo. Tú dile ahora que en esta época no, porque van a venir vacas, en la otra, eso es un jaleo. ¿Y entonces? Pues mira, yo creo que la solución estaría por hacer
por demostrar a la gente que lo rentable y lo que beneficia a todos es hacer esto y ponerlo encima de la mesa. Decir, mire usted, para que usted mate 2 conejos, el ayuntamiento deja de ingresar al año pues no sé cuántos millones que podían beneficiar, que podían financiar pues, determinados servicios municipales que a lo mejor no habría que cobrarle a los ciudadanos. Yo creo que esos argumentos te miran convenciendo a la gente. Y no puede usted cazar en la dehesa del ayuntamiento, pues caza usted siempre usted podrá cazar en las fincas libres que hay, o en fin, o en otra época, o yo qué sé. ¿Cuántas hectáreas tiene el ayuntamiento? 900 y pico. 900 y pico aquí. Y, ¿Son todas de esas? Sí, todas de dehesa. Tenemos una zona de dehesa que se llama Las Laborcillas, cerca del pantano de Guadalén, donde en los años 40, 50 se sembraba cereal. Había parcelas para que la gente, que era también para el consumo, o sea, que era para que la gente pudiera comer. Y que luego, claro, pues se abandonaron, se dejaron. Pero todo lo que hay es de esa y el único rendimiento que le sacamos pues es el arrendamiento de los pastos. Es que con la iglesia hemos topado, en la caza aquí hay Cazadores, muchísima gente los cazadores tienen aficionada a la caza tienen y escopeta. eso es un problema, fijo, seguro. Lo que pasa es que tiene muchísimo aprovechamiento. Yo desde conectar los 3 embalses entre sí para hacer una gran vía navegable que conectara la Carolina, o sea, la obra colonizadora de Carlos III con el renacimiento andaluz de Úbeda y Baeza. Y no sé, mini centrales para el tema de las esclusas, porque habría diferentes niveles y tal. Eso yo creo que merecería la pena estudiarlo aunque fuera a nivel teórico. Lo mismo que aquí en Vilche, abrir una salida a la plaza para que tuviera vista a todo el valle, que sería comprar un par de casas nada más y cambiaría el pueblo. O sea, la perspectiva de la plaza tan chiquita, si tú compra un par de casas a la salida de la calle del Linares y hace una terraza grande con un gran mirador y la perspectiva del pueblo cambiaría por completo. Y estamos hablando de comprar 2 casas, no estamos hablando de... Porque sí, aquí había una idea, no llegó a ser proyecto nunca, una idea de ampliar la plaza, declarando fuera de ordenación las 2 franjas a nivel del Buen Gusto el bar de aquí enfrente, Sí. Y luego por la iglesia y seguir la alineación hasta el final. Pero claro, ya estamos hablando de 2 manzanas de casa y luego de una fila de casas de la otra calle. Eso a largo plazo hubiera sido realizable, evidentemente, pero faltó decisión. Faltó interés político en hacerlo, que hubiera cambiado radicalmente el pueblo. Pero comprar 2 casitas, empezar por ahí,